Cuarto video del capítulo de inmunopatología. Estábamos mencionando conceptos sobre el prototipo de la enfermedad autoinmune sistémica, que es el lupus eritematoso sistémico. Vamos a continuar con lo que corresponde a criterios de lupus. Son 11 criterios, pero no es necesario que el paciente tenga los 11 criterios. Basta con que tenga 4. Empezamos con el primer criterio, rash malar en alas de mariposa. Consiste en una lesión eritematosa que se ubica en el dorso de la nariz y también en la región malar. Tenemos aquí otra fotografía de lo mismo. Microscópicamente, ¿qué es lo que se observa? Degeneración licuefactiva de la capa basal de la epidermis. Y en la dermis, acúmulos linfocitarios perivasculares y vasculitis con necrosis fibrinoide. Entonces, tenemos acá la alteración de la capa basal de la epidermis, licuefacción de la capa basal. Tenemos también los hallazgos de inmunofluorescencia indirecta en la biopsia de piel. Se denomina banda lúpica, es una banda de inmunofluorescencia a nivel de la unión dermoepidérmica. La fluorescencia se debe al depósito de inmunoglobulina G y de componentes del complemento. Aquí tenemos nuevamente una fotografía de la banda lúpica, que ya sabemos qué significa. Es la unión dermoepidérmica, vendría a ser la zona de capa basal y membrana basal. Segundo criterio, lupus eritematoso discoide. Es una lesión de piel también, pero más grave que el anterior, más grave que el rash malar. Y es más extensa, no solamente en el dorso de la nariz, la región malar, sino también en el resto de la cara y el cuero cabelludo. Se observan placas con edema, eritema, tapones córneos en folículos pilosos y atrofia de la epidermis. Puede ser la única manifestación de la enfermedad. Con el tiempo, el resto de criterios puede aparecer. Es decir, hay algunos casos en los cuales la enfermedad debuta con las manifestaciones en la piel únicamente y después aparece la lesión en otros órganos. Hallazgos de inmunofluorescencia en la biopsia de piel son similares a los observados en el rash malar. Tenemos acá la presencia de placas que pueden estar en varias zonas de la cara, no solamente en el dorso de la nariz, la región malar y también en el cuero cabelludo. Placas descamativas con hallazgos en la biopsia característicos. Aquí se ve lo mismo, placas y máculas con descamación en diversas zonas de cara y cuero cabelludo. La atrofia de la epidermis, disminución en el número de capas, se observa en la biopsia. Tenemos también tapones de queratina. Otro hallazgo, y también los infiltrados linfocitarios alrededor de vasos sanguíneos y folículos pilosos. Acúmulos linfocitarios que se pueden ver bien en esta fotografía. Tercer criterio, fotosensibilidad. Exposición a luz ultravioleta o a la luz solar. El rash empeora o aparecen nuevas lesiones. Sabemos que la luz ultravioleta es un agente ambiental que desencadena procesos autoinmunes. Respecto al mecanismo, no se conoce bien, pero una posibilidad es que la luz ultravioleta vuelva inmunogénico a DNA que se obtiene después de la presencia de necrosis a nivel de la piel. Úlceras orales o nasofaringias, consecuencia de vasculitis. Artritis no deformante. Esto para diferenciarlo de la artritis reumatoide, que sí causa deformaciones, ¿no? Es una artritis con características diferentes a la reumatoide. Policerositis, fundamentalmente pleuritis y pericarditis. El peritoneo rara vez se ve comprometido. Se observa dolor torácico y o derrame pleural o pericárdico. Alteraciones renales,
proteinuria, hematuria, cilindros hemáticos y o leucocitarios. Se observa esto a nivel del sedimento urinario. Tenemos también que se deposita a nivel renal complejos inmunes, los cuales fijan complemento, explicando las lesiones renales. Hay 6 tipos de alteraciones renales en el lupus eritematoso sistémico. Tipo 1, lesiones mínimas. En la lesión tipo 1, los hallazgos al microscopio óptico son nulos, no se observan alteraciones al microscopio óptico, pero sí se pueden encontrar depósitos de complejos inmunes a nivel del mesangio. Tipo 2, glomerulonefritis mesangial. También se encuentran depósitos de complejos inmunes en el mesangio en la tipo 2, pero ya hay alteraciones a nivel del microscopio óptico, o sea, en la biopsia renal. Se observa proliferación de células del mesangio y los complejos inmunes componentes del complemento se detectan por inmunofluorescencia. Tipo 3, glomerulonefritis proliferativa focal. Afecta a menos del 50% de los glomérulos en una biopsia y solo a segmentos de los mismos. Entonces, el daño es limitado. Se observa edema, proliferación celular, esto a nivel de los glomérulos, infiltración por neutrófilos, depósito de fibrina y trombos intracapilares. Tipo 4, glomerulonefritis proliferativa difusa. Aquí hay mayor diseminación de los cambios anteriores, entonces es el mismo tipo de lesión, sino que el porcentaje de glomérulos afectados es mayor al 50%. Tenemos también una lesión que se denomina medias lunas epiteliales, una consecuencia de la proliferación de las células de la hoja parietal de la cápsula de Bowman e implican un daño grave al glomérulo. También puede haber zonas de necrosis en el glomérulo. Tipo 5, glomerulonefritis membranosa. Engrosamiento difuso de las membranas basales glomerulares y síndrome nefrótico, que es una proteinuria intensa. Acá la diferencia es que no hay proliferación celular. O sea, no prolifera el endotelio, no proliferan las células del mesangio, no proliferan las células epiteliales, o sea, las células de la cápsula de Bowman. Solamente hay un engrosamiento difuso de las membranas basales glomerulares. Tampoco tenemos procesos inflamatorios, o sea, neutrófilos, zonas de necrosis a nivel de los glomérulos que se encuentran en la tipo 3 y la tipo 4. Tipo 6, nefritis esclerosante avanzada. Aquí se encuentra esclerosis en más del 90% de los glomérulos. En este caso, el paciente o la paciente tiene que ir hacia la diálisis renal o al trasplante renal. Se trata de una nefropatía terminal. En esta fotografía lo que vemos son 2 zonas de necrosis en este glomérulo, ¿no? Tenemos el glomérulo y 2 zonas de necrosis. Según la extensión de la lesión, puede ser una lesión tipo 3 o tipo 4. Acá tenemos glomerulonefritis proliferativa difusa. Simplemente aumento de la celularidad por proliferación de las células endoteliales, las células mesangiales y las células epiteliales, o sea, de la cápsula de Bowman, hoja parietal u hoja visceral. Pero aquí lo que llama la atención fundamentalmente es el aumento de la celularidad y involucra presencia igualmente de neutrófilos. Lo que no se ve aquí es zonas de necrosis en esta fotografía. Nefritis lúpica tipo membranoso. Engrosamiento de las paredes de capilares glomerulares que toman un aspecto en asas de alambre, con depósito de complejos inmunes subendoteliales. Aquí no tenemos proliferación de células del glomérulo, tampoco inflamación, o sea, presencia de neutrófilos ni zonas de necrosis. Simplemente engrosamiento de la membrana basal glomerular y una proteinuria intensa, que puede llegar al síndrome nefrótico. Inmunofluorescencia indirecta, depósitos de inmunoglobulina G. En el glomérulo también se pueden ver depósitos de complemento, ¿no? Glomerulonefritis proliferativa difusa, o sea, una lesión tipo 4.
Micrografía electrónica de un glomérulo renal. Aquí lo que observamos es depósitos electrodensos subendoteliales. ¿Sí? Este es un capilar glomerular. Tenemos acá una célula endotelial, el lumen del capilar, y los depósitos son oscuros, material redondeado oscuro subendotelial, porque acá tenemos el citoplasma de la célula endotelial. Igualmente vemos acá depósitos electrodensos subendoteliales. RBC significa hematíe, es un glóbulo rojo. Aquí tenemos citoplasma de la célula endotelial. Debajo del citoplasma de la célula endotelial tenemos los depósitos electrodensos. Por este lado está la membrana basal. Y acá tenemos los pies podocitarios, pies del podocito, o sea, célula epitelial de la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Continuamos con el criterio número 8, trastornos neurológicos, que se expresan en la forma de convulsiones y psicosis. Se observa proliferación de la íntima de los vasos pequeños con obliteración del lumen. Esto evidentemente va a dar lugar a lesiones isquémicas. Se considera que es una consecuencia del daño al endotelio por anticuerpos antifosfolípido. Trastornos hematológicos. Se tienen anticuerpos contra componentes de la membrana de células de la sangre. Esto vendría a ser fundamentalmente una reacción de hipersensibilidad tipo 2, porque está dada por anticuerpos. En los otros casos, por ejemplo, en la lesión renal, es un trastorno de hipersensibilidad tipo 3, porque se debe a complejos inmunes que se depositan a nivel del glomérulo. Estos anticuerpos se unen a los autoantígenos correspondientes en la membrana de las células de la sangre, fijando complemento, produciendo destrucción de estas células de la sangre. Eso se puede ver contra hematíes, contra glóbulos blancos y contra plaquetas. Criterio 10, trastornos inmunológicos. Tenemos la producción de células LE. Es una prueba de laboratorio antigua. Se denomina de esta manera células LE, en la actualidad ya no se utiliza, pero es importante tenerla en cuenta porque nos ilustra sobre la patogénesis del lupus. Se toma una muestra de sangre del paciente y en el mismo tubo donde se ha tomado la muestra de sangre se destruyen por traumatismo las células de la sangre, por ejemplo, con una bagueta de vidrio. Al destruir las células de la sangre por traumatismo, se exponen los núcleos de estas, que se unen a los anticuerpos antinucleares que se asume que tiene el paciente con esta enfermedad, lo cual favorece su fagocitosis. En este caso, estos anticuerpos antinucleares funcionarían como opsoninas, favoreciendo la fagocitosis. Y esta fagocitosis se puede evidenciar después en una lámina periférica que se hace a partir de la sangre de este tubo en el cual se ha realizado la prueba de células LE. Tenemos entonces que se puede ver imágenes como estas en la lámina periférica, en el extendido de sangre con el tratamiento ya mencionado. Aquí tenemos el núcleo de una célula de la sangre, de un neutrófilo, y aquí tenemos una zona redondeada que consiste en material nuclear. Este material nuclear se encuentra en el citoplasma del neutrófilo, quiere decir que el neutrófilo lo ha fagocitado, porque el material nuclear, o sea, la cromatina, se ha unido a los anticuerpos antinucleares que se asume que la paciente tiene. Estos anticuerpos antinucleares han funcionado como opsoninas para la fagocitosis de este material de la cromatina. Anticuerpos antifosfolípido. Causan alteraciones en pruebas de laboratorio para la coagulación. Por ejemplo, producen prolongación del tiempo de tromboplastina parcial. Antiguamente se les denominaba anticoagulante lúpico, pero este nombre anticoagulante nos hace pensar que el paciente o la paciente que tiene el anticoagulante lúpico tiene tendencia a sangrados, cuando es justamente lo opuesto. Si bien prolonga el tiempo de tromboplastina parcial, causa trombosis, atribuible al daño endotelial causado por estos anticuerpos antifosfolípido.
Tenemos un tipo de anticuerpo antifosfolípido, que es un anticuerpo contra el complejo fosfolípido beta-2-glucoproteína 1. Entonces, los anticuerpos son en realidad anticuerpos contra la porción proteica de este complejo de fosfolípidos con proteínas. Este antígeno, o mejor dicho, este anticuerpo contra este antígeno específico, se une al antígeno utilizado en la prueba BDRL, que es una prueba inespecífica para el diagnóstico de sífilis. Es una prueba no treponémica. Entonces, es un falso positivo debido a la presencia de anticuerpos antifosfolípido. Criterio 11 del lupus eritematoso sistémico, presencia de anticuerpos antinucleares. Implican positividad para anagenéricos. Se refiere a anticuerpos antinucleares en general, sin el uso previo de fármacos que los inducen. Vamos a mencionar en las siguientes diapositivas algunos fármacos que inducen la formación de anticuerpos antinucleares. Tenemos anticuerpos típicos de lupus, que son anticuerpos contra el DNA bicatenario y anticuerpos contra el antígeno SM, que es el antígeno Smith, que mencionábamos que se trataba de un anticuerpo contra ribonucleoproteínas, o sea, proteínas no histónicas asociadas al RNA. Son dos, entonces, anticuerpos específicos típicos del lupus. Endocarditis de Lehmann-Sachs. Consiste en la aparición en el corazón de verrugas constituidas por fibrina en las superficies de las valvas de las válvulas cardíacas. Son como pequeños coágulos de fibrina. También se consideran como consecuencia de la acción de anticuerpos antifosfolípidos. Vemos también las vegetaciones, son pequeños acúmulos de fibrina en las superficies de las valvas de las válvulas cardíacas. Tienen un nombre particular, endocarditis de Lehmann-Sachs. Alteraciones en el vaso en el lupus eritematoso sistémico. Tenemos esplenomegalia, hiperplasia de los folículos linfoides, fibrosis de la cápsula y las arteriolas foliculares muestran fibrosis concéntrica, que se describe como fibrosis en capas de cebolla. Tenemos acá las arteriolas centrofoliculares rodeadas por una fibrosis que adopta una forma concéntrica. Esta es una diapositiva para ilustrar que el lupus eritematoso es una enfermedad sistémica, en la cual los complejos inmunes pueden depositarse en varios tejidos y órganos. Tenemos manifestaciones a nivel del cerebro, hablábamos de la psicosis, convulsiones, artritis no deformante. A nivel del corazón tenemos la endocarditis de Lehmann-Sachs, pleuritis, pericarditis, etc., ¿no? Tenemos muchos órganos que están comprometidos por el depósito de complejos inmunes y por otro tipo de lesiones, por ejemplo, lesiones debido a anticuerpos antifosfolípidos. Lupus eritematoso sistémico por fármacos. En este caso, la afectación del riñón es rara, lo cual indica que se trata de una enfermedad de curso benigno, porque las lesiones en el riñón comprometen bastante al estado general del paciente. Entonces, si el riñón no está comprometido, quiere decir que la afectación de la enfermedad es leve. También hay una afectación rara del sistema nervioso, lo cual indica igualmente la benignidad de este tipo de alteración. Pueden existir solo anticuerpos antinucleares sin cuadro clínico. Las drogas que con mayor frecuencia inducen lupus eritematoso sistémico son hidralazina, procainamida, isoniazina de penicilamina. Y se observan fundamentalmente anticuerpos antihistonas. Dejamos todo lo que es lupus eritematoso sistémico y pasamos a síndrome de Sjögren. En este caso se observa infiltración linfoide y fibrosis de glándulas salivales y lagrimales con destrucción. Se destruyen las glándulas.
Por lo tanto, si se destruye la glándula lagrimal, disminuye la formación de lágrimas, lo que implica sequedad en la córnea y mucosa del ojo, además tendencia a ulceración, queratoconjuntivitis, se describe también una sensación de quemazón y la conjuntiva, y una sensación de tener un cuerpo extraño en la conjuntiva. También se destruye las glándulas salivales. Esto da sequedad en la boca y disminución de la formación de saliva, predisponiendo a fisuras inflamatorias de la mucosa de la boca con ulceración y dificultad para la deglución. Se tiene que ingerir alimentos tomando bastantes líquidos a la vez. Microscópicamente, en la biopsia de glándula salival y a veces, rara vez, en biopsia de glándula, se obtiene biopsia de glándula lagrimal, se encuentra infiltración glandular linfoide por linfocitos CD4 y células plasmáticas. Tenemos que la destrucción glandular se debe a la presencia de linfocitos. Tenemos linfocitos CD4 que sabemos que estimulan la inflamación mediante la producción de citoquinas. Menor importancia la presencia de autoanticuerpos. Esto se refiere a la producción del daño glandular, pero los autoanticuerpos sí existen y pueden servir para diagnóstico. No se conoce qué autoantígenos desencadenan la reacción autoinmune. Existe una proteína candidata, que es la alfa-fodrina. Otras glándulas exocrinas pueden afectarse. Por ejemplo, glándulas del tracto respiratorio, tracto gastrointestinal y vagina. El síndrome de Sjögren puede coexistir con artritis reumatoide y tiene una tendencia a linfomas. Por ejemplo, linfomas de glándulas salivales y linfomas de ganglios linfáticos. A nivel de glándulas salivales tenemos los linfomas de tipo MALT. MALT significa el tejido linfoide asociado a mucosas, o sea, que es un linfoma que se observa en la glándula salival propiamente dicha. También se puede encontrar afectación de túbulos renales, nefritis tubulointersticial y defectos en la función tubular. Vemos acá agrandamiento de la glándula salival, agrandamiento de la glándula parótida, una de las manifestaciones del síndrome de Sjögren. En la biopsia puede ser de glándula salival propiamente dicha, glándula salival mayor o a veces de glándula salival menor. Por ejemplo, biopsia de la mucosa bucal. Encontramos en estos casos proliferación ductal, hiperplasia de las células epiteliales ductales y la infiltración linfoide característica, en la que se encuentran linfocitos y células plasmáticas. Acá lo que predomina en esta fotografía es la fibrosis y la atrofia. Se ve disminución de los elementos parenquimales. Hay destrucción del componente glandular, de los acinos glandulares y también de los conductos. Pero esto puede acompañarse de proliferación de las células epiteliales en algunos conductos y en otros lo que se observa es la destrucción. Aparte, los acúmulos linfoides que ya he mencionado. Dejamos síndrome de Sjögren y pasamos a fibrosis sistémica. Antiguamente se le llamaba esclerodermia, para recalcar la afectación de la piel, fibrosis de la piel. En realidad, el término esclerodermia significa fibrosis de la piel. Pero como se sabe que es una fibrosis que sucede no solo en la piel, sino en múltiples órganos, un término más adecuado es esclerosis sistémica, porque la fibrosis no afecta solo la piel, sino también afecta a otros órganos. Los órganos que experimentan fibrosis con mayor frecuencia. Tenemos riñón, pulmón, corazón y tubo digestivo. Tipos de esclerosis sistémica. Tenemos la forma difusa. Afecta piel y vísceras, o sea, fibrosis en la piel y vísceras. Y tenemos una esclerodermia limitada a la piel. Evidentemente, la esclerodermia
limitada a la piel implica un compromiso leve. En este grupo está lo que se llama el síndrome CREST. CREST es un acrónimo y vamos a ver en las siguientes diapositivas qué es lo que significa. Causas de la fibrosis. Tenemos la proliferación de fibroblastos y aparte estos empiezan a sintetizar colágeno. ¿Por qué se produce esto? Por la secreción de factores de crecimiento para los macrófagos y también la secreción de citoquinas fibrogénicas. O sea, hay una estimulación de la fibrosis. Tenemos también el daño vascular, que es muy característico de la esclerosis sistémica. Es una consecuencia de la producción de mediadores inflamatorios por el trastorno inmunológico. Daño de vasos pequeños en esclerodermia. Es frecuente en arterias digitales. La consecuencia es isquemia. Se produce dilatación, destrucción, extravasación de sangre, también obliteración del lumen de vasos pequeños. En esclerosis sistémica, la inmunidad humoral es importante. Hay una activación inadecuada de linfocitos B. Tenemos anticuerpos antinucleares típicos, como los anticuerpos denominados SCL70. SCL es la abreviatura de esclerosis. Quiere decir que los anticuerpos SCL70 son anticuerpos antinucleares típicos de la esclerosis sistémica. En este anticuerpo particular son típicos de la enzima topoisomerasa 1, que ya ustedes saben que es una enzima importante en el desenrollamiento del DNA para el inicio de la replicación del ADN. Tenemos también la presencia de anticuerpos anticentrómero, que se observan en la esclerosis sistémica limitada, en el síndrome CREST y en la cirrosis biliar primaria. Tenemos un esquema sobre la patogénesis del daño vascular y la patogénesis de la fibrosis, que son los dos aspectos típicos de la esclerosis sistémica. Repito, el daño vascular y la fibrosis. La fibrosis evidentemente implica proliferación fibroblástica con los factores de crecimiento y citoquinas fibrogénicas implicadas. Citoquinas fibrogénicas más importantes. Factor transformante del crecimiento beta, tenemos interleuquina 13 y factor de crecimiento derivado de plaquetas. En cuanto al daño vascular, tenemos que se produce una isquemia debido al daño endotelial. Hay una proliferación de la íntima con obliteración progresiva del lumen vascular, eso evidentemente termina en isquemia. Aparte, depósito de matriz extracelular a nivel de la pared de los vasos. Otra manifestación del daño vascular es la presencia de hipertensión arterial pulmonar. Bueno, en el esquema faltaba mencionar el papel de los linfocitos B que producen autoanticuerpos. Mencionamos el síndrome CREST, que se trata de una esclerodermia limitada. CREST es un acrónimo, C significa calcinosis, R significa fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud implica una vasoconstricción de vasos distales a nivel de dedos, generalmente por frío. Hay una isquemia severa debido a la vasoconstricción, que puede terminar en algunos casos en necrosis. E viene de esófago. O sea, hay alteraciones esofágicas fundamentalmente a nivel de la motilidad. S viene de esclerodactilia. En realidad, la palabra empieza con S en inglés. O sea, esclerodactilia en inglés empieza con S, por eso la letra es S. Se produce fibrosis marcada de los dedos de las manos y termina el acrónimo con T, que significa telangiectasias. Otras alteraciones en la esclerosis sistémica, tenemos las alteraciones de la piel, edema, acúmulo de linfocitos CD4, daño microvascular, que ya lo mencionamos, engrosamiento de la membrana basal,
daño endotelial, oclusión parcial, mencionábamos la isquemia. Posteriormente, fibrosis difusa, pérdida de anexos, atrofia del epidermis, engrosamiento de pared de arteriolas y capilares. Aquí tenemos una fotografía de esclerodactilia. Los dedos se ven edematosos y rígidos. O sea, hay edema y fibrosis además. Aquí tenemos la facies de las personas con esclerodermia. Se ve una piel brillante e inelástica. A nivel de las comisuras faciales se tiene unas úlceras, lo que se denomina keilitis, consecuencia de la deficiencia de riboflavina por mala absorción intestinal. Vamos a ver que se produce una fibrosis a nivel de la submucosa, de la capa muscular, en las vísceras del tubo digestivo. Fenómeno de Raynaud, mencionábamos que consiste en una vasoconstricción severa a nivel de las puntas de los dedos, generalmente producto del frío. Y la vasoconstricción puede llegar a ser tan severa que termina en necrosis, por eso se ve las lesiones violáceas. Fibrosis en los dedos, ulceraciones por isquemia, mencionábamos esclerodactilia. Hay una oclusión de vasos pequeños de causa inmunológica. Mencionábamos nosotros el daño endotelial con proliferación de la íntima, lesiones oclusivas progresivas de los vasos pequeños con isquemia y una fibrosis acompañante. También mencionábamos la fibrosis de la pared de los vasos. Esclerodermia localizada, se trata de un cuadro sumamente leve. El problema sucede cuando hay fibrosis de órganos. Entonces, ahí se trata de una enfermedad que tiene repercusiones graves en los pacientes, pero en este caso tenemos una forma limitada a una zona de la piel y nada más. En la biopsia de la piel, evidentemente tiene que destacar la fibrosis. Tenemos en este lado una fotografía de piel normal con los anexos y la fibrosis o el colágeno de la dermis no llega hasta el tejido celular subcutáneo. En cambio, en esta fotografía vemos que la fibrosis se extiende al tejido celular subcutáneo y tenemos la presencia de exudados inflamatorios. Aquí igualmente vemos que la fibrosis se extiende hacia el tejido celular subcutáneo y, aunque no se ve bien en la fotografía, presencia de infiltración linfocitaria. Otras alteraciones en la esclerosis sistémica en el esófago, mucosa atrófica y fibrótica. Fibrosis de la submucosa, lo que implica rigidez y alteración de la motilidad. También se produce reflujo gastroesofágico, consecuencia de la mala función del cardias debido a fibrosis a este nivel. A nivel del intestino, atrofia y mala absorción, consecuencia de la fibrosis de la pared igualmente. Pulmón, fibrosis e hipertensión pulmonar. Mencionábamos la importancia del daño vascular en la patogénesis de la hipertensión pulmonar de los pacientes con esclerosis sistémica. Acá lo que se observa es fibrosis de la submucosa y la capa muscular del esófago. Se ha utilizado una coloración que da una tonalidad azul al colágeno. Entonces acá tenemos la mucosa, esta es la submucosa y la capa muscular. En la capa muscular se observan bandas de color azul. Quiere decir que hay colágeno, o sea, hay fibrosis de la capa muscular propia. Y esta es la submucosa, que también presenta fibrosis, ¿no? La coloración se llama tricrómica de Mason, que colorea de azul el colágeno. Continuando con las alteraciones en la esclerosis sistémica, tenemos el compromiso de la sinovia, inflamación, fibrosis y engrosamiento. A nivel de los tejidos blandos periarticulares también se produce fibrosis y engrosamiento, pero se trata de un proceso inflamatorio no deformante, a diferencia de la artritis reumatoide.
Entonces, en este aspecto se parece al lupus. En el lupus también vemos procesos inflamatorios en las articulaciones, pero sin deformación. El daño vascular en el riñón puede dar lugar a hipertensión maligna. Se trata de una hipertensión con valores de presión sistólica y diastólica sumamente altos. Sistólica por encima de 200 y diastólica por encima de 120. O sea, son valores de presión arterial sumamente altos. Se denomina hipertensión maligna. Se acompaña de necrosis fibrinoide de paredes de vasos pequeños, con trombosis e infarto. Evidentemente, se puede deducir que estos casos llegan rápido a la insuficiencia renal. Tenemos daño vascular en todos los tejidos. Hacíamos hincapié de la lesión de vasos pequeños, proliferación de la íntima, depósito de material mucinoso en la íntima, también en el resto de la pared, oclusión vascular e isquemia. Aquí lo que se ve es arteriolesclerosis en vaso renal, en la esclerosis sistémica. Llama la atención el lumen sumamente reducido y la pared engrosada. Tenemos proliferación de las células de la íntima con un estrechamiento progresivo del lumen, lo cual explica la isquemia. Pasamos a enfermedad mixta del tejido conjuntivo. Si decimos enfermedad mixta, pensamos en una mezcla de manifestaciones clínicas de lupus eritematoso sistémico, de esclerosis sistémica y polimiositis en un mismo paciente. Se encuentra entonces un solapamiento de las entidades anteriores, pero la afectación renal es moderada. Existen casos de mayor gravedad en la cual sí hay afectación renal, hay fibrosis pulmonar e hipertensión pulmonar. Enfermedad relacionada con inmunoglobulina 4. En este caso, se observan tejidos infiltrados por linfocitos y células plasmáticas productoras de inmunoglobulina G4. La inmunoglobulina G4 es una subclase de inmunoglobulinas G. Pero lo más llamativo es la fibrosis del tejido y la flebitis obliterante, que acompaña estos infiltrados linfoides. Puede afectar muchos órganos, o sea, se observa fibrosis con presencia de estos infiltrados linfoides a nivel del páncreas, árbol biliar, glándulas salivales, órbita, por ejemplo, en la órbita puede dar lugar a tumores, y estos tumores son simplemente fibrosis con estos infiltrados linfoides. Sucede en riñones, pulmones. En la tiroides se denomina tiroiditis de Riedel, tiene un nombre particular. Y tenemos también la fibrosis retroperitoneal idiopática, que igualmente tiene un nombre particular, se llama enfermedad de Ormond. Dejamos todo lo que son enfermedades autoinmunes y pasamos a rechazo de trasplantes, empezando con rechazo de trasplantes dependiente de inmunidad celular. Los linfocitos T del receptor reconocen como extrañas las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 1 y de la clase 2 del donante y montan una respuesta inmunológica contra estas proteínas. Tenemos la vía directa del rechazo de trasplantes, dependiente de la inmunidad celular. En este caso, las células presentadoras de antígeno del donante presentan péptidos procedentes de sus propias moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad a los linfocitos T del receptor. La estimulación es notoria porque sabemos que las células presentadoras de antígeno tienen gran cantidad de coestimuladores y en este caso se encuentran estimuladas porque están presentando antígenos. Vía directa de rechazo de trasplantes dependiente de la inmunidad celular. Llama la atención que los linfocitos T del receptor puedan reconocer péptidos presentados por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad ajenas, porque la célula presentadora de antígenos, como pertenece al donante, entonces presenta los propios antígenos del donante
sobre sus moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, llama la atención que exista la estimulación antigénica de esta manera. En cambio, en la vía indirecta de rechazo de trasplantes dependiente de inmunidad celular, las células presentadoras de antígeno del receptor son las que presentan los péptidos derivados de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad del donante. Sucede lo mismo que con cualquier antígeno extraño fagocitado. Entonces, esta es una forma de estimulación natural, porque es natural que las células presentadoras de antígeno de nuestro organismo presenten péptidos extraños a linfocitos T del receptor, o sea, de nosotros mismos. Esta vía genera linfocitos CD4 que reconocen péptidos del injerto, pero no genera linfocitos CD8, solamente linfocitos CD4, porque sabemos que para que el linfocito CD8 pueda ser estimulado, se le tiene que presentar antígenos que son sintetizados por la misma célula que está presentando los antígenos, y en este caso no es posible, porque los antígenos en este caso son MHC de la clase 1 y de la clase 2 del donante. Entonces, las células presentadoras de antígeno del receptor no podrían sintetizarlas, por lo tanto, no pueden estimular a los linfocitos CD8, pero solamente en lo que se refiere a la vía indirecta, porque mediante la vía directa sí se puede estimular al linfocito CD8 también. Rechazo de trasplantes dependientes de anticuerpos. Se forman anticuerpos contra tejidos del donante, pero cuando aparece o cuando sucede el trasplante, estos anticuerpos pueden estar presentes ya en la sangre del receptor. O sea, antes de que se produzca el trasplante, estos anticuerpos ya están presentes. Puede ser que haya rechazado antes un trasplante renal. Entonces ya tiene anticuerpos antitejidos renales. Puede volver a rechazar el siguiente trasplante. Tenemos el caso de las mujeres multíparas. ¿Por qué una mujer multípara puede tener anticuerpos contra MHC de la clase 1 y de la clase 2 extraños? Porque ha sido sensibilizada anteriormente. En cada embarazo, las mujeres multíparas resultan siendo sensibilizadas contra las MHC de la clase 1 y de la clase 2 heredadas del padre. Entonces, estas moléculas son extrañas para la mujer embarazada, porque pertenecen al padre del hijo que está gestando. Y el sistema inmunológico de esta mujer las ve como proteínas extrañas y monta una respuesta inmunológica con producción de anticuerpos. ¿Qué pasa en el caso de personas con transfusiones de diferentes donantes? Normalmente las transfusiones contienen únicamente glóbulos rojos, por eso se les dice paquete globular. Y un paquete globular no debería dar lugar a una respuesta inmunológica, porque nosotros sabemos que los glóbulos rojos no tienen moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ni de la clase 1 ni de la clase 2, porque son células que no tienen núcleo y tampoco son presentadoras de antígeno profesionales. Sin embargo, el paquete globular nunca es perfecto. Siempre tiene restos de plaquetas, o sea, algunas pocas plaquetas y también algunos pocos glóbulos blancos, que son células que sí tienen moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 1 y de la clase 2. Por lo tanto, pueden dar lugar a una respuesta inmunológica con producción de anticuerpos contra estas células, contra estas proteínas, perdón. Continuando con rechazo de trasplantes dependientes de anticuerpos, se produce una vasculitis por fijación de los anticuerpos al endotelio y activación del complemento. Ese es uno de los mecanismos, y tenemos también la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Entonces, podemos recordar este tipo de fenómeno
que viene a ser una reacción de hipersensibilidad tipo 2. Este es un esquema tanto de la vía directa de rechazo a trasplantes y de la vía indirecta. Mencionábamos la diferencia fundamental. En la vía directa, quien presenta antígenos es la célula presentadora de antígenos del donante. En cambio, en la vía indirecta, el mismo receptor presenta antígenos a linfocitos CD4, pero se tiene que recordar la otra diferencia. En la vía indirecta no se forman linfocitos CD8 contra el receptor. En la vía directa sí. En la vía directa se forman tanto linfocitos CD4 como linfocitos CD8 que reconocen como extrañas las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 1 y de la clase 2. En cambio, en la vía indirecta no se forman linfocitos CD8 contra los tejidos del donante, pero sí linfocitos CD4, pero también se forman anticuerpos. En la vía indirecta, los linfocitos CD8 pueden ser citotóxicos de manera directa para el endotelio de los vasos sanguíneos, causando destrucción, necrosis de las células endoteliales, lo cual puede dar lugar a daño a los vasos sanguíneos, procesos trombóticos también. Y tenemos que estos linfocitos citolíticos igualmente pueden dañar a las células tubulares renales. En el caso de los linfocitos CD4. En este caso, los linfocitos CD4 dañan produciendo inflamación en los tejidos trasplantados mediante la producción de citoquinas y mediante la activación de otras células que pueden destruir tejidos, como por ejemplo los macrófagos, que pueden ser activados mediante la secreción del interferón gamma. Los anticuerpos igualmente pueden dañar los vasos del tejido trasplantado. Los anticuerpos pueden fijarse sobre el endotelio y a ese nivel fijar complemento, produciendo, por lo tanto, también vasculitis. Bueno, acá tenemos un esquema sobre mecanismo de alorreconocimiento directo. Mencionábamos que las mismas células presentadoras de antígeno del tejido trasplantado son las que presentan antígenos al receptor. En este caso, las presentadoras de antígenos son las células de Langerhans de la epidermis de la piel trasplantada. La presentación de antígenos puede suceder a nivel del ganglio linfático y las células T efectoras pueden ser linfocitos CD4 y linfocitos CD8, pueden regresar al injerto y destruirlo, por lo tanto, producir una reacción de rechazo. Rechazo hiperagudo del trasplante renal. Se produce debido a la presencia de anticuerpos preformados, o sea, antes de que se produzca el trasplante, ya existen anticuerpos. Hemos visto el caso de personas que han rechazado antes un trasplante renal, por lo tanto, tienen anticuerpos contra moléculas MHC de la clase 1 y la clase 2 extrañas. Tenemos el caso de las multíparas, el caso de personas que han recibido múltiples transfusiones. Entonces, antes de recibir el trasplante ya tienen anticuerpos y pueden sufrir lo que se llama rechazo hiperagudo, ¿no? Debido a anticuerpos preformados. Sucede minutos u horas después del trasplante, es sumamente rápido. Incluso antes de terminar la operación, ya puede producirse el depósito de los anticuerpos a nivel del endotelio de los vasos del tejido trasplantado, con fijación de complemento. Se observa un riñón flácido de color violáceo que produce gotas de orina sanguinolenta. Por lo tanto, el riñón trasplantado rápidamente tiene que ser extirpado nuevamente. Estos anticuerpos preformados mencionamos que se unían al endotelio de los vasos del trasplante, produciendo fijación de complemento, por lo tanto, lesión endotelial y formación de trombos, fibrina y plaquetas. También polimorfonucleares a nivel de la pared de los vasos del trasplante. Nosotros sabemos que eso sucede después de la fijación de complemento.
porque se forman moléculas quimiotácticas. Se activan moléculas quimiotácticas como por ejemplo el componente C5A del complemento. Eso hace que acudan polimorfonucleares a la pared de los vasos sanguíneos del trasplante, empeorando el daño vascular. Esto implica necrosis fibrinoide de la pared de los vasos del trasplante y, por lo tanto, necrosis del resto del tejido. En la actualidad es raro el rechazo hiperagudo del trasplante renal, porque se investiga presencia de anticuerpos preformados contra las MHC de la clase 1 y de la clase 2 en el suero del receptor antes del trasplante. Tenemos acá un esquema para ilustrar el rechazo hiperagudo, que ya sabemos que es por anticuerpos. Mencionábamos que los anticuerpos se fijan al endotelio del tejido trasplantado y a dicho nivel fijan complemento, dando lugar a lesión endotelial, inflamación por procesos quimiotácticos de neutrófilos y trombosis. Con esto finalizo el cuarto video del capítulo de inmunopatología.